Saludos centinelas, aquí habla el universo revelado, y hoy la verdad sale a la luz. No es un error de cálculo ni una exageración fanática. 2025 ha sido el año de la DC, y lo más loco es que nadie lo vio venir. Mientras todos estaban pendientes de los próximos fracasos de Marvel, James Gunn y su equipo se marcaron una jugada silenciosa, casi subestimada, que acabó ganándoles el tablero entero. Y ojo, no estamos hablando de un boom inesperado, tipo Endgame. Todo empezó con un estreno que fue simplemente correcto. Una peli buena, pero no sobresaliente. Entonces, ¿cómo demonios la DC terminó ganando 2025 con una jugada así? Hay un motivo. Y no es solo por nostalgia ni casting. Te lo voy a explicar ahora, pero ya te aviso que hay una pieza del puzzle que nadie está comentando. Y cambia todo el contexto. Antes de seguir, si este tipo de contenido te conecta con las noticias, filtraciones y teorías más calientes del universo geek, deja ya el triple kill. Dale a me gusta, comenta y comparte este vídeo con tu grupo friki de confianza. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante en el canal, y tu suscripción puede marcar la diferencia, literalmente. Además, te prometo que aquí siempre vas a tener una visión clara, directa y sin fanservice barato. Y dime una cosa, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Ponlo abajo en los comentarios, porque sí, los leo todos. En serio. Ahora sí. ¿Cómo es posible que la DC dominara un año entero sin tener ni un solo proyecto considerado legendario? Pues ahí está la clave. No necesitaban ser legendarios. Solo necesitaban no fallar. Mientras Marvel estaba atrapada en un ciclo de CGI genérico, historias desconectadas y cameos que ya no sorprenden a nadie, DC apostó por lo básico. Hicieron una buena película de Superman, sin fórmulas mágicas, sin reinventar nada. Y eso, irónicamente, fue lo más revolucionario del año. Pero ojo, esto no fue suerte, fue estrategia. Porque lo que parecía una simple victoria cinematográfica, era solo una parte del plan. Y si te cuento cómo conectaron eso con las ventas de cómics, la reestructuración editorial y una jugada de marketing que obligó a Marvel a copiarles, vas a entender por qué 2025 no fue un accidente. Fue una conquista. Y eso aún no ha terminado. Nadie lo esperaba, pero Superman Legacy se convirtió en la pieza clave del nuevo DCU. Y no porque fuera una obra maestra. De hecho, fue una película sólida, entretenida, pero sin reinventar el género. ¿Qué tuvo entonces? Justo lo que el público llevaba años pidiendo. Un Superman con corazón, sin cinismo forzado y sin necesidad de ocultarse tras capas de ironía o efectos deslumbrantes. David Corenswet logró lo imposible. No imitó a Cavill ni a Reeve, pero tampoco rompió con ellos. Fue una reinterpretación limpia, equilibrada, que conectó con la esencia del personaje. Y eso, en 2025, fue más que suficiente para liderar la taquilla superheroica. La cifra final fue de $615 millones. No es un escándalo, pero en un año de fracasos ruidosos, fue oro puro. El presupuesto de 225 millones se tradujo en una ganancia de 125 millones limpios para Warner. Pero lo interesante no fue el dinero, fue el eco, la conversación online, las comparaciones con los cómics. La gente volvió a hablar de Superman como símbolo, no solo como franquicia. Y aquí es donde la dirección de James Gunn marcó la diferencia. Él escribió y dirigió la cinta, pero más importante, construyó un tono. Un universo con reglas claras, donde la emoción pesa más que la espectacularidad vacía. Uno de los mayores aciertos fue el casting. Rachel Brosnahan como Lois Lane trajo carisma, agilidad y un humor que no se siente forzado. Nicholas Hoult como Lex Luthor dividió opiniones al principio, pero su versión más cerebral y menos caricaturesca del villano terminó ganándose al fandom. Y por cierto, hay una escena en la que Lex suelta una frase que, si eres lector habitual de DC, te hace pensar inmediatamente en All Star Superman de Grant Morrison. Esa conexión no fue casual. Gunn sabía lo que estaba haciendo. Pero la clave de todo esto no fue el guión ni los efectos, fue el timing. DC no solo lanzó un buen film,
Lo lanzó en el momento exacto, en que el público estaba agotado de la saturación Marvel. Y, además, supo vincular ese estreno a una jugada editorial que multiplicó el impacto. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Porque hay una parte del plan que nadie esperaba. Cómo la DC usó esta película como gancho para reiniciar sus cómics y recuperar lectores que ya habían dado todo por perdido. Y esa parte es brillante. Mientras el cine le devolvía a Superman el respeto que merecía, en los cómics la DC lanzaba un ataque quirúrgico para reconectar con dos públicos que había perdido por completo. Los lectores clásicos, cansados de arcos sin alma, y los nuevos, perdidos entre continuidades imposibles. La solución fue tan directa como audaz: crear un nuevo universo editorial desde cero. Así nació el Universo Absolute, un reboot narrativo completo con versiones radicales de sus personajes principales, sin el peso de 80 años de canon. Y lo mejor de todo, cada título tenía una identidad visual, narrativa y emocional propia. El enfoque fue parecido al del Ultimate Universe de Marvel a principios de los 2000, pero con un tono mucho más agresivo. En Absolute Batman, por ejemplo, Bruce Wayne no es un millonario huérfano, sino un justiciero de barrio, sin fortuna, con su madre viva y enemigos que son literalmente sus amigos de la infancia convertidos en monstruos urbanos. Gotham aquí es una ciudad devoradora, como una bestia mitológica. En Absolute Wonder Woman, Diana fue criada por Circe en el inframundo, aprendiendo magia oscura y técnicas de supervivencia brutales. Y Absolute Superman le dio a Kal-El una memoria real de Krypton, criándose como un niño dentro de una sociedad rígida y jerárquica antes de su destrucción. Pero si hay un título que rompió todos los esquemas, fue Absolute Martian Manhunter. Escrito como un thriller psicológico, casi de horror existencial, el personaje es tratado como si nadie supiera quién es. No hay referencias ni pistas fáciles. Es un reinicio total de concepto, escrito como si J'onn J'onzz fuera un ente desconocido, algo alienígena en el peor sentido de la palabra. Y lo mejor, funciona. El guión de Dennis Camp y los trazos de Javier Rodríguez convirtieron al detective marciano en uno de los personajes más inquietantes y adictivos del año. Este nuevo universo no fue solo una apuesta creativa, fue una estrategia de reconquista. Cada cómic fue lanzado como una entrada limpia, sin requerir lecturas previas. Las portadas, el formato, incluso la narrativa gráfica, estaban diseñadas para atraer tanto a lectores antiguos como a una nueva generación, acostumbrada al ritmo de las novelas gráficas y los mangas. Y lo consiguieron. Porque por primera vez en años, la conversación online no giraba en torno a qué número debes leer antes de empezar. Solo importaba si te atrevías a entrar en un universo donde todo, literalmente todo, estaba en juego. Pero el golpe final de esta estrategia editorial aún estaba por llegar, porque lo que nadie imaginaba era que DC también estaba a punto de reinventar cómo se venden los cómics. Y cuando te diga lo que hicieron con los Compact Comics, vas a entender por qué esto no fue solo un buen año. Fue un reinicio real. Si el Universo Absolute fue la jugada creativa para recuperar el alma de los personajes, los Compact Comics fueron la jugada comercial más inteligente que DC ha hecho en décadas. En junio de 2024 lanzaron una línea de cómics en tamaño reducido, con una estética muy similar a la de los mangas más vendidos y, sobre todo, con un precio imbatible: $9,99. Sin complicaciones, sin suscripciones, sin tomos gigantes que asustan. Solo historias completas, clásicas, bien seleccionadas y a un precio que invita a comprar por impulso. Y aquí es donde la estrategia se vuelve brillante, porque no eligieron cualquier historia. El catálogo inicial incluía All Star Superman, Watchmen, Batman, La Corte de los Búhos y Batman, Silencio. 4 títulos que no solo representan lo mejor del cómic moderno, sino que están directamente conectados con el tono que Gunn está llevando al DCU. La gente salía del cine después de ver Superman Legacy y se encontraba con el mismo Superman del que hablaba el propio director, por menos de 10 euros. ¿El resultado? En julio de 2025, 6 de los 10 cómics más vendidos en formato gráfico eran Compact Comics. Una locura total.
Lo más llamativo es cómo obligaron a Marvel a reaccionar. Literalmente tuvieron que anunciar su propia línea de formato reducido, con títulos de impacto como Spider-Man, Azul y la saga de Fénix Oscura, porque no podían quedarse fuera de esa batalla. Pero ya iban tarde. DC les sacó meses de ventaja, y sobre todo, ya había generado una conversación, donde la marca volvía a sonar como referencia editorial. Y eso, en plena era de saturación de contenido, es un logro mayúsculo. Pero hay algo más. Porque este formato no solo vendió, también educó. Volvió a enseñar al público general que los cómics no son un lío eterno de reinicios y crossovers. Son historias, buenas, contenidas y que te dejan con ganas de más. Y eso es clave para entender lo que viene después. Porque la siguiente parte del plan fue conectar esa nueva generación de lectores con el universo cinematográfico de forma directa. Y no hablo de adaptaciones. Hablo de integración real entre cómic y pantalla. Te lo muestro ahora. Aquí es donde todo encaja. James Gunn no solo dirigió Superman Legacy, él diseñó un ecosistema. Una red bien pensada entre cine y cómic donde cada pieza alimenta a la otra. Y lo hizo con una lógica tan simple como poderosa. Si sabes que tu película está inspirada en All Star Superman, y sabes que eso va a generar interés por ese cómic, entonces asegúrate de que ese cómic esté disponible, barato y visible justo cuando el público lo busque. Así fue como All Star Superman se convirtió en uno de los títulos estrella de los Compact Comics, y arrasó en ventas el mismo mes del estreno de la película. Pero no fue un caso aislado. Esta sincronización entre la división editorial y la cinematográfica se repitió con otras obras clave. Desde The Authority, que se rumorea tendrá presencia en futuras fases del DCU, hasta Peacemaker, cuyo regreso en su segunda temporada vino acompañado de una ola de interés renovado por los cómics del personaje. Lo más importante aquí no es el qué, sino el cómo. Porque por primera vez en muchos años, DC está operando como una única entidad creativa, no como dos oficinas que no se hablan. Esto se nota también en la narrativa. El tono de los cómics actuales refleja el mismo tipo de dilemas, estética y profundidad emocional que vemos en las nuevas producciones del DCU. Hay una visión coherente, un hilo conductor. Gunn no está haciendo adaptaciones literales, pero sí está utilizando el lenguaje de los cómics como referencia viva. Y eso es algo que los fans notan y valoran. No hay sensación de producto reciclado. Hay sensación de diálogo constante entre medios. El mejor ejemplo fue lo que pasó tras el estreno de Superman Legacy. Las búsquedas de cómo empezar a leer Superman se dispararon en Google y Reddit. Y justo ahí estaban los Compact Comics, perfectamente colocados como puerta de entrada. Esa clase de coordinación no ocurre por casualidad. Es planificación editorial, estrategia de contenido y respeto por el fandom. Porque al final, lo que hizo Gunn fue muy claro. Usar la fuerza del cine para revitalizar el papel. Y aún falta una pieza. Porque, aunque todo esto ya sería motivo suficiente para decir que DC ganó 2025, todavía hay un proyecto que nadie esperaba y que ha cerrado el año, con un impacto que va mucho más allá de la pantalla. Y no estamos hablando de Batman. Estamos hablando de Peacemaker. Y lo que ocurre en su última escena es todo menos irrelevante. La segunda temporada de Peacemaker no solo fue un éxito de crítica y fandom, fue también el broche narrativo que cerró este año explosivo de la DC con una declaración de intenciones. John Cena sigue siendo el alma del personaje, pero esta vez el guión fue más allá del sarcasmo y la violencia para explorar capas más complejas. La serie se atrevió a tocar temas personales, traumas y dilemas morales sin perder su esencia irreverente. Y el final es exactamente lo que nos obliga a hablar de un nuevo punto de partida. Esa última escena, sin entrar en spoilers directos, sugiere un redireccionamiento brutal del DCU. Una pista que conecta con el tono más oscuro del universo Absolute,
y que incluso algunos insiders ya relacionan con una introducción futura de personajes mayores como el Espectro o Doctor Destino. No está confirmado, pero el lenguaje visual, la atmósfera y el tipo de amenaza que se insinúa encaja con ese tipo de entidades. Y si eso es cierto, entonces lo que vimos en Peacemaker no fue solo el cierre de una etapa, fue el aviso de una guerra que aún no ha comenzado. Y es ahí donde DC ha ganado. No por tener más películas, ni más crossovers, ni más efectos, sino porque ha logrado algo que Marvel no consigue desde Infinity War, que nos importe lo que viene, que sintamos que hay un plan, que miremos una escena en los cómics y pensemos, ¿esto llegará al cine? O que veamos una serie y corramos a buscar referencias en los cómics. Eso es construcción de universo, y eso es exactamente lo que se había perdido. Así que sí, 2025 ha sido el año de la DC, no por gritar más alto, sino por saber qué contar y cómo contarlo. Por devolverle al fandom ese sentido de descubrimiento, de exploración, de conexión entre formatos, y por hacerlo sin depender de cameos vacíos ni referencias recicladas. La pregunta ahora es si podrán mantener este ritmo en 2026. Porque si lo hacen, podríamos estar presenciando el renacimiento de un nuevo universo que ya no necesita excusas ni comparaciones. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo contenido así, con profundidad, contexto y sin filtros, suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y tu apoyo puede marcar la diferencia. Aquí no vas a encontrar hype vacío, ni fanservice sin sentido. Solo lo mejor del universo geek, con teoría, base y pasión real. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, esto acaba de empezar.